Llegado hasta acá, ya tienes un conocimiento. Y si lo has puesto en práctica, tienes un poder. Sí, un poder. Se ha vuelto tuyo. Que puedes hacer un cambio. Y es un poder que el 95, 99.9 de las personas no lo tienen. Porque no lo llegan a conocer. Ni hasta el día de su muerte, viviendo 100 años, no lo llegan a conocer. Así que te felicito. Un aplauso para ustedes por haber llegado hasta acá. Y ahora vamos a otros temas. Porque sí, quiero seguir entregándole valor. Quiero seguir entregándole valor porque sé que puede llegar a transformarlo y puede llegar a hacer un cambio en su vida. Y les quiero comentar algo de la vulnerabilidad. Pero primero... No. Es que les quiero comentar algo de la vulnerabilidad que puede hacer un cambio drástico, incluso en la forma en que se comunican con las personas. Porque lograrán entender una diferencia tan grande que existe entre lo femenino y lo masculino, que, bueno, lo vamos a dejar para el final, Lo primero que les quiero comentar es crear intriga, como lo he hecho yo ahora. Crear intriga. La intriga mantiene la curiosidad despierta. Y de hecho, esto lo saben hacer muy bien las series de Netflix, o cualquier tipo de serie. Que cuando van terminando el capítulo, van en la mejor parte, uno está expectante, oh, ¿qué va a pasar? Y en el próximo episodio, ¡mierda! Yo quería saber qué iba a pasar. Y ese sentido de intriga te mantiene con la curiosidad despierta, te mantiene queriendo saber qué va a pasar. Porque como seres humanos queremos dejar las cosas concretas, queremos saber las cosas completas, cómo va a terminar la historia. Y el generar intriga genera atención. Y como dijimos anteriormente, si tú tienes la atención, tienes el 50% de la tarea hecha. Entonces, crea intriga. Después la resuelves y vuelves a crear intriga, creando una forma de contenido que despierte tanto la curiosidad como una serie de Netflix. Generando intriga, ocultando contenidos o incluso abriendo historias múltiples. Que esto te sirve también en conversación, abriendo temas múltiples y dejándolos cortados. Vas contando una historia y la dejas cortada. No es que esa vez cuando estuve en la playa me pasó algo terrible cuando me subí a ese banano. Esa como lancha inflable, que la tira una lancha y uno va. No sabía lo que había en el mar. Pero ya da igual, es que lo pasé tan bien de todas formas que no importa. Oye, pero ¿qué te pasó ahí? ¿Qué fue tan terrible? ¿Ves? Ahí genera intriga. No es que caí al mar y cuando choqué con algo... ¿Pero qué te pasó? Había un animal ahí. Yo pensé que me iba a devorar totalmente. Lo sentí tan grande, dije un tiburón. ¿Y era un tiburón? No, era un pescado. Ya, no es lo mismo al final. Pero genera intriga, genera una curiosidad dentro de la mente. Y al generar curiosidad, tienes la atención. Puede que al final no sea bueno, pero la gente está escuchándote, está prestándote atención. Oye, ¿qué va a ser lo que va a decir? ¿Qué fue lo que le pasó? Y como que está buena la historia, ¿cachai? ¿Se entiende? Entonces, crea intriga. Y una cosa que se me olvidó comentar en el contar historias, esto va muy ligado en contar historias, pero no tiene nada que ver. Lo hubiese metido ahí y hubiese quedado mejor, creo. Pero bueno, nada es perfecto y lo dijimos, no busques la perfección, busca hacerlo suficientemente bueno. Y cada vez que digo, hay que hacerlo perfecto, también me refiero a hacerlo suficientemente bueno. Porque si no te paralizas. Y es que existen tipos de conexiones. Está la conexión humana y la conexión global. Son dos tipos de técnicas que se ocupan mucho al contar historias. Y yo te lo puedo comentar de la siguiente forma. Y es una pregunta nada más. Yo cuando era pequeño, hubo un tiempo en el que me sentía perdido. Iba al colegio, practicaba un deporte, tenía amigos, pero sentía que no estaba hecho para eso. Sentía como que el mundo me estaba diciendo algo. Que tú eres más que eso y puedes hacer algo diferente. Era extraño. Yo me preguntaba, ¿para qué vine acá? Si lo que estoy haciendo en este momento lo puede hacer cualquier otra persona. Ahí, hasta esa parte, tengo una conexión humana. Porque quizá hay personas que se han sentido que cuando están haciendo su tarea diaria, sienten que no es lo suyo. O sienten que quizá podrían estar haciendo otra cosa.
Y es una conexión humana porque cualquiera se puede colocar en mis zapatos y decir, wow, se sintió así, se sintió así. Qué mal o qué bueno. Pero es que tú agregando una simple pregunta puedes generar un cambio total. Y eso es la conexión humana global, que hace que la gente no se ponga en sus zapatos, sino que lleve las emociones tuyas a sus zapatos. Se los pone dentro de él. Y esa puede ser una simple pregunta, contando la misma historia. Cuando pequeño sentía que yo podía hacer unas cosas distintas. ¿Quién aquí se ha sentido alguna vez que está haciendo algo por responsabilidad y no porque realmente quiera? ¡Pum! ¿Quién no se ha sentido así? Y al hacer esa clase de preguntas, conectas directamente con la persona. ¿Quién no se ha sentido así? La historia que contaba, esto lo he aprendido de un coach. Y voy a contar la historia que él dijo. Era de una persona, no me acuerdo de la enfermedad, que sufría porque se quebraba los huesos. Se quebraba los huesos constantemente. 300 fracturas en un año. Y mucho más. Era muy delicado. Pero él, en Halloween, sentía que era su día. Era un regalo para él. Porque en Halloween era el único día que él se sentía normal. Él podía salir a la calle y no le importaba los dulces. Era su día de ser como todos los niños. De que no lo juzgaran. De que él realmente fuera él. Pero para un Halloween se quebró una costilla, un brazo, una pierna y le fue incapaz. Fue incapaz de salir. Y lloraba con todo. No dejó nada dentro de él. Se deshidrató de tanto llorar. Y la mamá le decía, cálmate, cálmate, cálmate. Y él no lloraba por haberse quebrado los huesos. Eso ya era normal. Él lloraba porque no iba a poder salir. Era su día en el que se sentía como una persona normal. Y no lo iba a poder salir. Conexión humana. ¿Quién no se ha quebrado una vez un hueso? ¿Quién no lo ha sentido una vez? Conexión humana. Y ahora viene la parte de la conexión global. Y es que esta persona se dedicó después a hacer charlas motivacionales. Y él contaba su historia hasta ahí. Y luego preguntaba, ¿quién alguna vez ha sentido que quiere hacer algo y por algo que no tiene que ver con él, no puede hacerlo? ¡Pum! Una bomba nuevamente. Eso es una bomba. Porque ¿quién no se ha sentido así? ¿O quién no se ha sentido alguna vez frustrado por no poder hacer lo que quiere? ¡Bum! Nuevamente. Al generar preguntas que tú crees que le haya pasado a la persona y llevándola a tu historia, generas una conexión global. Y la conexión global es tan fuerte, que la persona se lleva el aprecio, se lleva el amor. Y más que eso, te recuerdan luego. Si tú quieres vender tu infoproducto llevándolo al lado de la venta, ¿de quién se van a acordar? ¿De una persona que haya parado al frente y te haya puesto a hablar de información, número? ¿O te vas a acordar de esa persona que te hizo conectar con ella? Que te hizo recordar esos momentos de frustración, esos momentos de enojo, los momentos de mayor alegría en tu vida. ¿Con quién vas a conectar más? ¿A quién vas a recordar cuando ya hayas salido del evento? Cuando ya hayas terminado de ver todos los videos. A la persona que hizo la conexión. Entonces, por eso, la conexión global va a marcarte la diferencia de ser del montón a ser uno de los pocos cuando hablas frente a la cámara. Y es que me puse sentimental contando la historia. Y bueno, ya que lo prometido es deuda, sé vulnerable. Llegamos acá, sé vulnerable. Hay personas que esto le va a decir, ay, pero yo cuento mi historia y no me pasa nada. Y hay otras que dicen, no, es que ¿cómo me voy a mostrar débil frente a las personas? Y nuevamente vuelvo a buscar un libro que no tengo acá. Tampoco hay. Hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y explica bastante bien este tema. Y esto va a ser como un tipo bonus porque van a aprender algo de relaciones. Las mujeres, bueno, vamos a ponerlo de diferentes formas. Cada persona humana en la Tierra tiene energía femenina y masculina. Vamos a hablar de eso. Si predomina la energía femenina, sea hombre o sea mujer, da igual, se desestresan conversando. De hecho, conversan sus problemas, lo hablan. Y listo,
luego de hablar sus problemas, pueden abrir el mapa y darse cuenta de todas las cosas. Pero un hombre, energía masculina predominante, da igual si sea mujer o hombre, no lo hace. No comenta sus problemas. No suele ser así. Porque cuando una energía masculina habla sus problemas, está transmitiendo los problemas a otros. Así lo siente. Porque si yo te cuento mis problemas, el hombre va a buscar, energía masculina, una solución. Y la mayoría de las veces suele ser así. El hombre se concentra en algo para desestresarse, pensar en otra cosa y luego volver a lo mismo con otra idea. Las mujeres suelen conversar sus problemas para sentirse más tranquilas. Entonces, la invitación final que quiero hacer: si eres una persona que tiene su energía masculina demasiado elevada, sé vulnerable. Ábrete, sé vulnerable. Porque al ser vulnerable, generas conexión. No se suele conectar tanto con las cosas buenas. Todos pueden contar las cosas buenas que le han pasado, pero son pocos los que tienen los huevos y los ovarios de contar las cosas malas que le han pasado. Entonces, sé vulnerable. Se conecta mucho más diciendo lo que pasaste cuando niño, algo que nadie más sabe, a contando cosas buenas que todos sepan. Además que esto también se da mucho hablando cara a cara. Si tú quieres que alguien te cuente algo que le hace estar vulnerable, primero da el paso tú. Da el paso, cuenta una historia que a ti te hizo sentir vulnerable. Esto se llama revelación mutua. Cuando tú cuentas algo que te hizo sentir vulnerable, da paso a que la otra persona se abra a eso. Porque si tú logras hacerlo, contar ese momento que te hizo sentir vulnerable, quiere decir que no tienes miedo a la crítica, a lo que te pueden decir cuando tú expongas esa historia. Entonces la otra persona con la que tú estás hablando se puede abrir. No va a tener ningún problema en contarte algo que a ella le hizo sentir vulnerable o a él le hizo sentir vulnerable. Luego de esto, también se puede aplicar en cámara. Porque yo transmito, hablo a la cámara, cuento mis logros y cuento mis partes vulnerables. Y puede generar la mayor conexión. Porque uno te demuestra real, demuestra que no eres perfecto. Eres persona igual que todos, entonces puedes cometer errores. Y al contar tu parte vulnerable, muestras totalmente abierto lo que tienes que decir al público. Eso es bueno, porque al final si te toman luego en la calle, tú no estás actuando. Eres el mismo que habla en cámara que la persona que se mueve día a día por la calle conversando con cualquier persona. Y eso yo creo que es lo mejor. No seas perfecto, muéstrate vulnerable. Muestra una parte vulnerable. No es todo el rato ser víctima. Ser vulnerable no es ser víctima. Es contar una parte que tal vez no se le hayas contado a nadie. De hecho, puedes hacer esta actividad. Busca 3 historias que te hicieron sentir vulnerable. Descríbelas para luego contarlas. Tanto en cámara o como para hacer una revelación mutua hablando con una persona. Y así entrar en mucha más conexión. Y eso, a la larga, que tenga mucha más conexión, logra generar familiarización, que me cuesta decir esa palabra. Y al lograr familiarizar, al sentir familiar, siente que la persona es mucho más cercana, puede confiar mucho más en ti. Si quieres vender un producto, va a ser mucho más fácil que te lo compre. Si quieres invitar a salir, va a ser mucho más fácil que acepte. Y así, muchas otras cosas. Y ahora vamos a revelar uno de los mejores secretos, que quizás no se lo esperaban, es obvio, pero no se lo esperaban. Uno de los mejores secretos para hablar en frente de cámara. Así que vamos al próximo.